Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy continuamos con el contenido del curso básico de Excel 2016. Para hoy les traigo el tema de datos. El tema de datos podemos ver que hay diferentes tipos de datos para trabajar en Excel. Entre ellos está los números, las letras, las fechas, las horas y las funciones. Cuando ingresamos un texto, este se ubica en la parte izquierda de la celda. Cuando ingresamos un número, este se ubica en la parte derecha de nuestra celda. Cuando ingresamos una fecha, este se ubica también en la parte derecha de nuestra celda. También cuando colocamos una hora y cuando colocamos una función, esta tiene que ir siempre precedida del signo igual. Pueden ir valores constantes como referencias a otras celdas y fórmulas. Ahora vamos a observar cómo podemos validar una información o validar la información que se encuentra en nuestra celda. Vamos a anotar aquí una palabra. En este momento no se encuentra validada la información en la celda. ¿Cómo hacemos para validarla? Dándole Enter. La otra forma es dándole clic en el chulito verde que se encuentra al lado de la barra de fórmulas, o con las teclas de direccionamiento hacia abajo. Pues el cursor va hacia abajo y nos valida la información de la celda. Ahora que sabemos ingresar información, pero esa información que se encuentra validada yo ya no la quiero, yo quiero borrar esa información. ¿Cómo hago para quitar esa información? Tenemos varias formas. Una es con la tecla retroceso, que lo que hace es borrarme la información y me deja habilitado para escribir otra palabra. Otra forma es tecleando F2, me habilita la introducción de información. Allí podemos borrar y escribir la palabra que queramos. La otra forma es sobreescribir en la celda que nos encontremos. En este ejemplo tenemos la palabra tablero, pero yo no quiero tablero, yo quiero es mesa. Sobreescribir en la celda que nos encontremos. Ok, ya hemos validado cómo podemos escribir fechas, números, texto y horas en una celda, cómo podemos validar la información en la celda, cómo podemos borrar y escribir otra información que deseamos. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la información a otra celda. Tengo la palabra mesa, esa palabra la quiero pegar en otra celda. ¿Cómo hago para hacerlo? Tenemos varias formas. Una de ellas, y es la más rápida, es a través de la combinación de teclas. Con la tecla combinación Control C nos habilita la opción de copiar. Nos desplazamos hacia donde nosotros queramos pegar, le damos Control V y allí nos pega la información. Como podemos ver, la tecla donde se encuentra la información que copiamos se encuentra resaltada. Esto quiere decir que podemos seguir pegando esa información en otras celdas que deseamos. Para deshabilitar esta opción, le damos Escape y él ya nos deshabilita la opción de copiar. Otra forma para poder copiar esa información es
a través de la fecha de inicio, de la pestaña de inicio en el grupo portapapeles. Allí le damos clic en copiar, igualmente nos ilumina la celda o nos resalta la celda, nos vamos a la celda en la cual deseamos pegar y le doy pegar. Otra forma para hacerlo es a través del menú contextual. El menú contextual es dándole clic derecho sobre la celda a copiar, nos aparece un menú con diferentes opciones. En este caso escogemos la opción copiar, le damos clic en copiar, él nos ilumina o nos resalta la celda, nos vamos hacia la celda que deseamos pegar, le damos nuevamente en el clic derecho, nos aparece el menú contextual, aquí nos desplazamos hacia la parte donde dice opciones de pegado, le damos en la primera que es pegar y él nos pega la información. Ahora voy a mostrarles este grupo de portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? El portapapeles es donde se almacenan los datos que se desean pegar en la celda. Se pueden hasta almacenar 24 datos para pegar. Por ejemplo, tengo la palabra carro y esta palabra la quiero copiar y pegarla en otra celda. Cuando le doy a copiar y si habilito la opción, el menú o el grupo de portapapeles, dándole clic en la esquina inferior derecha, nos muestra que la palabra carro y la palabra amigos están listas para pegar. Aquí en el portapapeles podemos pegar todo, o sea, me pega toda la información que esté acá, todos los elementos que estén acá, o borrar todo, me borra todos los elementos que se encuentren aquí. Si le damos la flecha en uno de los elementos, nos muestra la opción de pegar o la opción de eliminar. También dentro de portapapeles encontramos varias opciones. Dentro de ellas está mostrar el icono de portapapeles de Office en la barra de tareas y mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar. Estas dos opciones, ¿dónde las podemos ver? Si nos desplazamos hacia la parte donde se encuentra el reloj del sistema, vamos a encontrar varios iconos. Hay un icono que tiene como si fuera un sombrero, como una flecha hacia arriba. Le damos clic allí y allí nos muestra el icono de portapapeles y nos dice que portapapeles 2 de 24, o sea que hay dos elementos que están listos para pegar, que son carro y amigos. Esas son las dos opciones que nos muestran acá: mostrar el icono de portapapeles y mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar. Tenemos otras opciones como mostrar automáticamente, mostrar portapapeles de Office al presionar Control C 2 veces y recopilar sin mostrar el portapapeles de Office. Así es que almacena los datos Excel para poderlos copiar. Listo, ya hemos visto este panel de portapapeles, lo vamos a cerrar y continuamos trabajando con el tema de datos. Ahora lo que yo quiero hacer es, ya podemos copiar, pegar. Ahora lo que yo quiero es cortar. ¿Qué es cortar? Es desplazar un valor de una celda en otra. Por ejemplo, tengo la palabra mesa en la celda C1. Yo ya no la quiero en la C1, yo ya la quiero mandar a la celda M1. ¿Qué hago? Le doy, me desplazo hacia inicio, le doy en cortar, él me resalta la celda, me voy a a la celda M1, le doy, me desplazo nuevamente a inicio y le doy pegar. Él me ha desplazado, me ha cortado la celda de 1 a la
y me la ha desplazado a la celda M1. Esta función de cortar y pegar también la podemos hacer a través del menú contextual. Tengo la celda C2, la palabra carro. Esta palabra la quiero pasar a la celda L2. ¿Qué hago? Le doy clic derecho en la celda, le doy cortar, me desplazo a la celda L2, le doy pegar y él me ha desplazado la celda a la L3. Listo. Ahora lo que yo quiero hacer es escribir un texto y que ese texto me quede dentro de la celda, que no se me vaya a salir de la celda. ¿Cómo hago ello? Lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, la familia es él. Cuando escribimos es él, el texto se ha salido del límite de nuestra celda. Entonces, si queremos que este se mantenga dentro de la celda, tenemos que darle un salto de línea. ¿Cómo hago un salto de línea? Le doy al Enter y él me ha pasado, me ha hecho un salto de línea y se ha desplazado una línea hacia abajo dentro de la misma celda para seguir escribiendo. Es el núcleo de la sociedad. Y le doy Enter. Cuando ya termino de escribir, le doy Enter y él me ha ajustado la información en la celda. Esto lo podemos hacer de otra forma, la cual es la siguiente. La misma frase, la familia es el núcleo de la sociedad. Le damos, validamos la información, me voy a la pestaña de inicio, en el grupo de alineación y le doy en ajustar texto. Allí lo que hace, lo mismo, ajusta el texto a la celda. Continuando con nuestro tema de datos, vamos a ver la forma para poder, después de validar la información, poder copiar o pegar, poder modificar el texto. Entonces, tengo la palabra mesa, pero esa palabra yo ya no la quiero. Entonces le doy en F2, él me habilita la celda para escribir, la borro, le pongo la palabra silla. Valido nuevamente. Otra forma es dándole, desplazo la barra de fórmulas, le doy clic allí y él me habilita para cambiar la información. Le pongo acá la palabra zapato. Esa es la forma para poder escribir otra información cuando ya se haya validado nuestra celda. Continuamos con nuestro tema y ahora vamos a abarcar la función, o más bien la función no, vamos a mirar cómo hacemos para copiar una información en un rango de celdas. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Tengo aquí un dato, una información, la palabra Carlos. Esta palabra yo quiero que se copie en todo este rango. Antes de continuar, quiero decirles un concepto muy importante, el concepto de rango. ¿Qué es un rango? Un rango es un bloque rectangular que de una o más celdas, las cuales se trata como una unidad. Entonces, esto que se encuentra resaltado
es un rango y Excel lo trata como si fuera una sola unidad. Entonces, lo que yo quiero hacer en este momento es que la palabra Carlos se copie en todo este rango. ¿Cómo hago? Me voy hacia la pestaña inicio, me voy al grupo de modificar, le doy en clic en rellenar. En rellenar me aparecen varias opciones: rellenar hacia abajo, rellenar a la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Yo le doy hacia abajo. Como podemos ver, él me ha copiado la información hacia abajo, y le doy nuevamente en rellenar y hacia la derecha, y él me copia la información hacia la derecha y me ha copiado de esta forma la palabra Carlos en todo este rango. Ahora, ¿cómo hago yo para copiar esta misma información en otra dirección? Por ejemplo, tengo la palabra partido y resalto, ya no lo hago de izquierda a derecha ni de arriba a abajo, sino lo hago al contrario, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces me desplazo nuevamente hacia la pestaña de inicio, me voy al grupo de modificar, doy en clic en rellenar. En rellenar, ¿qué hago? Le doy hacia arriba y luego le doy hacia la izquierda, y él me ha copiado la palabra partido hacia arriba y hacia la izquierda. Hay otra forma para poder rellenar o copiar datos en un rango, la cual es la siguiente. Tengo la palabra cocinero y selecciono un rango. ¿Cómo hago para poder copiar esta información en este rango, pero no con la opción de rellenar, sino con una combinación de teclas? Entonces, si queremos copiarla hacia abajo, le doy control J y él me copia la información, y para copiarla hacia la derecha le doy control D y él me la copia también. Entonces ya tenemos dos formas para poder copiar un dato en un rango de celdas: a través de la combinación de teclas o a través de la opción de rellenar, que se encuentra en el grupo modificar de la cinta de opciones. Listo. Ahora les voy a mostrar otra forma para poder trabajar con datos de una celda, y es la siguiente. Yo tengo un dato, este dato lo quiero desplazar a otro lado. Entonces, ¿qué hago? Con el ratón selecciono la celda y me desplazo hacia la celda que quiero mover. Y así es como puedo desplazar una celda de una celda a otra. Lo vimos con el cortar pegar, ahora lo vemos con el ratón, que es simplemente desplazarnos hacia la celda que deseamos. Continuando con este tema, quiero mostrarles otra forma de desplazar información, ya no entre una sola hoja, sino entre varias hojas. Entonces, por ejemplo, tengo este texto, y este texto yo lo quiero copiar a otra hoja de cálculo dentro del mismo libro. ¿Cómo hago esto? Selecciono la celda a copiar, me ubico en la esquina inferior derecha, y cuando me aparezca una flecha con una cruz de negra, le doy clic allí y
oprimiendo la tecla Alt me desplaza hacia las otras hojas y suelto en la celda que yo deseo. Volvamos a hacerlo. Tengo la información, selecciono la celda y me desplazo hacia la parte inferior de la celda. Cuando me aparezca una flecha blanca con una cruz negra, le doy clic y oprimo la tecla Alt. Al oprimir la tecla Alt me habilita para poder desplazar a otra hoja de cálculo. Cuando ya me encuentre en la nueva hoja, me desplazo a la hoja, perdón, a la celda en la cual deseo copiar y suelto. Y así me desplaza, me mueve o me desplaza una información dentro del libro, pero en diferentes hojas. Continuamos con el tema de los datos. Ya sabemos copiar, pegar, mover una información dentro de la hoja, mover una información dentro de la celda. Ahora vamos a ver cómo podemos borrar información. Cómo podemos borrar información en una hoja. Por ejemplo, esta información yo ya no la quiero. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el rango donde se encuentra la celda o la información a borrar y le doy la tecla borrar o delete. Y él me borra la información de ese rango. Y otra forma para poder borrar una celda es con la tecla de retroceso o la tecla backspace para los teclados en inglés. Listo. Entonces, ya retomando el tema, ya sabemos copiar, sabemos pegar, ya sabemos cortar, mover una información dentro de una hoja, mover una información en diferentes hojas. Ya distinguimos los diferentes tipos de datos que se pueden insertar en una hoja de cálculo. Ya sabemos qué es un rango y cómo podemos copiar información en ese rango con la combinación de teclas Control J hacia abajo, Control D hacia la derecha, o en la opción de rellenar de la barra de opciones del grupo modificar. Encontramos que podemos copiar hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Ahora les voy a mostrar una opción que es muy importante, que es la opción de borrar del menú no, sino de la cinta de opciones del grupo modificar. Porque lo que hemos visto de borrar ha sido solamente borrar una celda, una celda que solamente tiene información, no tiene nada más. Pero la opción de borrar que se encuentra en el grupo modificar me da las alternativas de borrar todo, borrar formatos, borrar contenido, borrar comentarios y borrar hipervínculos. Listo, miremoslo rápidamente para poder dar por terminado este video y dejaremos lo concerniente al tema de datos para el segundo video, el cual abarcaremos otros subtemas del tema de datos. Entonces, voy a hacer rápidamente esta celda, le voy a darle un formato rápido. Esto no lo hemos visto, pero para poderlo mostrar lo quiero hacer rápidamente. Entonces, ¿qué hice aquí? Le di un color a nuestra celda, color de relleno amarillo, le di que sea negrita,
le dije que tuviera un que tuviera un, que tuviera un borde grueso y le aumenté el tamaño de la letra a 14. Listo. Rápidamente ahora lo que quiero es mostrarles cómo se hace. Entonces, tengo la celda, tengo el dato. Entonces, si le damos clic en la opción de borrar, nos muestra borrar todo. ¿Qué quiere decir? Que nos borra toda la información, incluyendo el formato. Como podemos ver, nos ha borrado la información y el formato. Ahora, esto es algo nuevo que es muy importante. La opción de deshacer. Para no volverla a hacer, para no volver a hacer el formato, le doy aquí en deshacer borrar, o con la combinación de control Z me deshace la última acción que he hecho. Listo. Nuevamente nos vamos a borrar. Le digo borrar formatos. ¿Qué hace borrar formatos? Me borra los formatos, pero me deja la información. Como podemos ver, ya no me aparece la celda en amarillo, ya no tiene tamaño 14, ya no está en negrita y tampoco tiene un borde grueso. Nuevamente deshacemos la acción, vamos a borrar y le digo borrar contenido. ¿Qué hace borrar contenido? Que me borra la información que se encuentra dentro de la celda, pero el formato me lo mantiene igual. Le damos clic allí y como podemos ver, me borró la palabra zapato, pero me dejó el formato tal cual. Me dejó la letra en 14, negrita, me dejó el relleno amarillo y el borde grueso. Así, para borrar comentarios y borrar hipervínculos. No voy a hacer estos dos ya que no hemos tratado el tema de comentarios y hipervínculos, pero cuando ya los miremos, ya los vamos a trabajar. Listo, entonces con esto hemos concluido el video del día de hoy. Este es el video datos número 1. Los invito a que se suscriban al canal de Maidaco. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una nueva oportunidad para seguir trabajando con el tema de datos. Muchas gracias y hasta pronto.